inclinado, masa M con fricción. Se trata de una masa que aquí está representada en color rojo, que está colocada sobre una rampa con 30 grados de inclinación. Hay un coeficiente de fricción de 0.30 y el cuerpo, al ir descendiendo, adquiere aceleración. Me piden encontrar precisamente ese valor de aceleración. Lo primero que hacemos es establecer el diagrama de cuerpo libre sobre la masa M, y para esto requerimos colocarlo también en forma inclinada. De esa manera se vería que hay 4 fuerzas actuando sobre el mismo. Tenemos 2 en el eje X que corresponden al peso en X y una a la fricción cinética en dirección contraria, una más que es el peso en Y y la normal como respuesta a ese peso en Y. ¿De dónde salen estos componentes en X y Y? Provienen de la descomposición del peso, que es completamente vertical y que se proyecta en los ejes que se encuentran más cercanos a él. En este caso, el eje X dirigido hacia la derecha y el eje Y dirigido hacia abajo. Una vez que hemos transferido ese peso tanto al eje X como al eje Y, nos olvidamos de que lo tenemos en ese cuadrante, lo vamos a ignorar. De esta forma nos quedaría el diagrama de cuerpo libre con las 2 fuerzas en el eje X, las 2 fuerzas en el eje Y también consideramos que la aceleración tiene la misma dirección que el componente X del peso. Este hecho es importante porque entonces esa aceleración va a tener el mismo signo del WX. Procedemos a establecer las ecuaciones en cada uno de los ejes. Si queremos encontrar la aceleración, pues se encuentra en el eje X. Vamos a primero a establecer la ecuación precisamente en ese eje. Debido a que está descendiendo con aceleración, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a M por A. A positiva porque estamos considerando también el WX como positivo. Todo lo que apunte a la derecha es positivo, en este caso el WX. La fricción cinética contraria, que está apuntando hacia la izquierda, tiene signo negativo, y esto es igual a MA, nuevamente con signo positivo. El WX puede ser calculado como el valor del peso por el seno del ángulo del plano inclinado, en este caso seno de 30. En cambio, la fricción cinética es el coeficiente de fricción por el valor de la normal, y todo lo igualamos a M por A. La normal la podemos encontrar en el eje Y, por lo tanto vamos a establecer la ecuación en el eje Y. Ahí tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la caja ni sube y tampoco baja con respecto al eje de referencia, en este caso la superficie inclinada. Es decir, está en reposo con respecto a esa superficie inclinada. Entonces nos quedaría la normal positiva porque está apuntando hacia arriba, el peso en el eje Y negativo porque está apuntando hacia abajo, y esto queda igualado a 0. Despejando para lo normal, tenemos que el peso en Y que está negativo pasa al otro lado de la ecuación con signo positivo. Y ese peso en Y es el producto peso por el coseno del ángulo del plano inclinado. Retomando la ecuación que dejamos en el eje X, tenemos entonces que el peso por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por la normal, que viene a ser, como habíamos establecido, peso por coseno del ángulo, va a ser igual a masa por aceleración. Al ver esto, esta ecuación así planteada en estos términos, la podemos desglosar el peso en términos de masa por gravedad. Entonces tenemos que sería masa por gravedad en lugar de peso por el seno de 30 menos coeficiente de fricción, masa por gravedad en lugar de peso por el coseno de 30 grados. Y esto es igual a M por A. Aparentemente existen 2 incógnitas y no podemos solucionar esta ecuación de esta forma. Aparentemente tenemos como incógnita la masa y también la aceleración. Sin embargo, esa incógnita se encuentra multiplicando en ambos lados de la ecuación, y podemos solucionar despejándola, pasando la masa que está del lado derecho, dividiendo a todos los términos del lado izquierdo. De esta forma se vería que masa, gravedad, seno de 30 grados, menos coeficiente de fricción, masa, gravedad, coseno de 30 grados, entre masa, me da la aceleración. De aquí, al dividir esta masa que tenemos aquí entre esta de la parte inferior, se cancelan. Y al dividir nuevamente la que tenemos aquí entre
entre la de la parte inferior, nuevamente, también se van a cancelar. Así tenemos que ahora nos queda gravedad por seno de 30 menos coeficiente de fricción por gravedad por coseno de 30 es igual a aceleración. Le ponemos valores numéricos a todo esto, la gravedad de 9.8, el seno de 30 en la calculadora, el coeficiente de fricción, que es un dato conocido de 0.30, gravedad de 9.8, coseno de 30 en la calculadora, y encontramos que el producto de gravedad seno de 30 es 4.90 metros sobre segundo cuadrado son las unidades, porque aquí únicamente la gravedad tiene unidades, menos coeficiente de fricción de 0.30 por 9.8 por coseno de 30 nos da tanto como 2.54, nuevamente metros sobre segundo cuadrado, debido a que nada más la gravedad tiene unidades. Entonces, al hacer la diferencia de estos dos, nos quedaría que la aceleración es de 2.36 metros sobre segundo cuadrado. Nuevamente insistimos que aquí la solución de este ejercicio se debió a que pudimos distinguir que podíamos cancelar la masa, pues existía en ambos lados de la ecuación, en dos términos del lado izquierdo de la ecuación y en un término, en el término que se encontraba del lado derecho. Gracias a eso pudimos pasarla dividiendo y de esta manera poder cancelar. Para todos los propósitos prácticos, cualquier objeto de cualquier masa que se coloque en este plano inclinado de 30 grados de inclinación con coeficiente de fricción cinético de 0.30 va a adquirir una aceleración de 2.36 metros sobre segundo al cuadrado, sea cual sea su masa.